Hoy abordaremos un tema muy importante que es el del miedo, pero concretamente el miedo a objetos concretos o a situaciones concretas, lo que llamamos la fobia específica, aprovechando este trabajo del Dr. Poole sobre las recientes tendencias en fobia de este tipo. Vamos a distinguir primero lo que es ansiedad, lo que es angustia y lo que es estado de miedo normal. Se dice que la ansiedad, ¿verdad?, es aquella que tiene experiencias de tipo psicológico, y angustia lo utilizamos más para cuando la experiencia es psicológica y física, cuando el sujeto se siente nervioso físicamente. También es muy importante diferenciarlo del miedo normal. Usted sabe que la existencia misma del ser humano nos lleva en algún momento determinado a tener que enfrentar situaciones difíciles de exámenes, condiciones existenciales, y ese miedo nos lleva a superar esos eventos, y ese miedo existencial es normal. Empieza a ser un miedo patológico cuando la ansiedad se pierde el control sobre ella, se empieza a desbordar, empieza a tener síntomas físicos y psicológicos, y por supuesto empieza a inhabilitar en alguna medida el funcionamiento del sujeto. ¿Cuándo es una situación de pánico? Es cuando la situación de temor, de angustia, de miedo se exacerba a tal punto que el sujeto cree que va a morir porque tiene palpitaciones, porque tiene respiraciones recortadas, porque tiene molestias en el pecho, y entonces sale de emergencia a buscar un médico al hospital. ¿Qué es la fobia específica? Usted debe conocer en su ambiente a algunas personas que tienen miedos concretos a ciertas situaciones, animales, etcétera, o situaciones donde ellos empiezan a anticipar que van a estar en presencia de esa situación y se asustan un poquito o un mucho tratando de evitar esa condición. Los tipos de fobia más comunes pues son hablar en público, el miedo a las serpientes, el miedo a los insectos, el miedo a quedarse encerrado en un ascensor, el miedo a las multitudes, el miedo a ver la sangre, el asomarse a un precipicio, etc. Estas situaciones también pueden ser de tipo ambiental. Por ejemplo, la gente que tiene miedo a subirse a un avión empieza a evitar hacer ese tipo de viajes y prefiere hacerlos en auto. La gente que tiene mucho miedo a enfermar, la gente que tiene miedo a quedarse atorada en un momento determinado en el tránsito. Y en estas situaciones empiezan a provocar en ellos una expectación ansiosa, una anticipación ante aquella situación, y tienden a evitarla puesto que les produce mucha ansiedad. Esa evitación es muy importante porque al tener esa condición de miedo se presentan palpitaciones, sudoración, temblor, náuseas, el sujeto piensa que se puede desmayar, tiene sensaciones de confusión, y eso obviamente empieza a inhabilitarlo socialmente. Por ejemplo, hay muchos pacientes que evitan ir al dentista, ir al ginecólogo, o no quieren ir a un hospital porque tienen que subir a un ascensor a un cierto piso, y de alguna manera esos son limitantes en la calidad de vida de estas personas. En esas condiciones es muy importante el tratamiento, deben irse aproximando en vivo a esas situaciones que tienen temor, pero hacerlo de una manera lenta a ese objeto que le tienen temor o a esa condición, lo que se llama desensibilización sistemática al objeto fóbico. En ocasiones es necesario dar alguna medicación tranquilizante para que el sujeto no tenga este tipo de presencia del temor, y por supuesto las terapias de relajación con visualización, la terapia conductual, son bastante eficientes en estos casos. Si usted deseara más información sobre este tema, puede acudir a mi página www.drfidel.com, en la cual encontrará usted un capítulo de mi libro Depresión, Angustia y Bipolaridad, donde hablo concretamente de la fobia específica.